¿Qué tal a todos? Bueno, en esta ocasión vamos a abarcar el tema de tiro parabólico a través de un pequeño ejemplo, el cual dice que un grupo de adolescentes se encuentran jugando beer pong, pero uno de ellos lanza una pelota en cierta altura, eh, con un cierto ángulo, y pues evidentemente la pelota cae en el vaso, ¿no? Y lo que se pretende es hallar la velocidad inicial. Entonces vamos a ejemplificar este enunciado donde dice que, vamos a hacerlo más largo, donde dice que lanzan una pelota 80 grados. Vamos a realizar la trayectoria. Entonces aquí hay una altura que es de 45 centímetros. Tenemos una distancia de 1.25 metros. Y pues en este caso lo que necesitamos es tener en cuenta los datos que vamos a ocupar. Para ello tenemos un ángulo de 80, tenemos una distancia final de 1.25 metros, tenemos una distancia inicial que es igual a 0, tenemos una altura final que es de 0, pero tenemos una altura oh, mentira. Aquí la altura final va a ser de 45 metros y una altura inicial de 0 metros. Después tenemos una gravedad, la cual va a ser negativa porque va en descenso, de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Para ello tenemos que tener presentes las ecuaciones. Entonces vamos a anotar las ecuaciones a utilizar. En este caso tenemos que x final es igual a x inicial más la velocidad inicial en x por el tiempo. Bien. Perdón. Luego tenemos que x máxima es igual, bueno, la voy a poner aquí abajo porque no me cabe, a la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo entre la gravedad. Ahora, ¿cómo hallamos esta última fórmula de la distancia? Si tenemos que el tiempo final es igual a 2th max, entonces vamos a despejar con que tiempo h max es igual a la velocidad inicial de y sobre la gravedad. Esto nos va a dar que seno del ángulo entre la gravedad. Entonces tenemos que t final es igual a 2
veces la velocidad inicial por el seno del ángulo entre la gravedad. Entre la gravedad. Después vamos a sustituir el tiempo final en x final. Aquí vamos a sustituir. Ay, disculpen, estoy un poco enfermo. Entonces tenemos que x va a ser igual a x. Uy, qué feo. Perdón. Va a ser igual a x inicial más la velocidad inicial de x por, vamos a sustituir ahora sí, que es 2, veo, seno del ángulo entre la gravedad. Entonces, si veo x es igual a veo coseno del ángulo, entonces tenemos que x va a ser igual a x inicial más la velocidad inicial por el coseno del ángulo por 2 veces la velocidad inicial seno del ángulo, esto entre la gravedad. Y después tendríamos que x va a ser igual a x inicial más 2 velocidad inicial al cuadrado por el coseno del ángulo por el seno del ángulo entre la gravedad. Y de acuerdo con las identidades trigonométricas tenemos que seno dos veces el ángulo es igual a 2 seno del ángulo por coseno del ángulo. Bien, ahora sí nos va a quedar entonces la fórmula final, que es en este caso x es igual a x inicial más la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo, y esto es entre la gravedad. Cancelamos y nos quedaría que x es igual, déjenme mover esto por aquí, es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces por la gravedad. Y de ese modo tendríamos esta fórmula. Bien, ahora que ya sabemos de dónde viene pues esta pequeña fórmula, vamos a proceder a realizar el último cálculo, ¿no? Entonces, para ello, pues tenemos que, nuevamente vamos a ponerlas aquí. X final es igual a x inicial más la velocidad inicial de x por el tiempo final, ¿no? Después tenemos que la distancia máxima es igual a menos la velocidad inicial al cuadrado por seno de 2 veces el ángulo entre la gravedad. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es despejar primero que nada ecuaciones.
tenemos que despejar la velocidad inicial, que nos daría algo así. X max entre el seno de 2 veces. Pero como nos está pidiendo una magnitud, vamos a mantener el signo negativo. Entonces tenemos que la velocidad inicial es igual a menos la gravedad, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, por 1.25 metros entre seno, como tenemos que el ángulo es igual a 80, entonces 2 por 8, 16, 160. Y de ese modo, velocidad inicial es igual a 5.98 metros sobre segundo. Esta es la velocidad con que fue lanzada la pelota. Y bueno, esto sería todo. Muchísimas gracias.